Muy buenas noches, pastores. Que el Señor me los bendiga en una forma especial. De nuevo con ustedes, el doctor Alberto Morales, para servirles. Hoy vamos a hablar sobre un tema interesante. Y el tema es 5 quejas del Señor a la iglesia de Laodicea. Para esto vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, del 14 al 22. En primer lugar, queremos aclarar qué es en realidad una queja. Bueno, una queja es una expresión de dolor, pena o resentimiento, un reclamo, ¿verdad? Y que el Señor hace a esta iglesia, porque el Señor se encontraba resentido con esta iglesia de Laodicea por cosas que estaban sucediendo en la vida de los creyentes que eran anormales como seguidores y discípulos de Cristo. Bueno, encontramos la primera queja que está en Apocalipsis capítulo 3 del verso 15 al verso 16. El Señor les dijo a esta iglesia en Laodicea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, esa es la primera queja del Señor. Hablando de esta iglesia de Laodicea, esta ciudad de Laodicea se encontraba situada precisamente a 65 kilómetros al suroeste de Filadelfia, junto al río Lico, y pertenecía a Frigia, en el Asia Menor. Fue fundada precisamente por Antíoco II por los años 261 al 246 de Cristo. Y Antíoco le puso ese nombre a esa ciudad de Laodicea en honor a su esposa Laodice. Como él reconstruyó esta ciudad, entonces se la dedicó a su esposa. Ella se llamaba Laodice, entonces la ciudad fue nombrada como Laodicea. Esta ciudad de Laodicea contaba con una red de tuberías o cañerías de agua que venían de la importante ciudad de Hierápolis. Y cuando llegaban precisamente a Laodicea, las aguas no eran ni frías ni calientes, sino eran aguas tibias. Y los transeúntes que intentaban tomarlas, ¿saben qué les pasaba? Les causaba vómito, hermano. El Señor le dijo a esta iglesia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es su primera queja que el Señor les dijo a ellos: ustedes son como esas aguas que provienen de Hierápolis, que no son ni frías, no son calientes, son tibias. El Señor le dijo: no puedo soportar ese estado de ustedes. Me es repulsivo por completo. Ahora la pregunta, hermano amado: ¿qué es ser tibio? Bueno, ser tibio es ser indiferente con el Señor. Ser frío es tener el corazón partido. Es estar claudicando entre dos pensamientos. Por ejemplo, el pueblo de Israel cayó en ese estado de indiferencia con el Señor. Usted puede leerlo en Primera de Reyes,
capítulo 18 y el verso 21. Cuando Elías le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, pues id en pos de él. También Josué exhortó al pueblo también por su indiferencia y le dijo lo mismo. Ahora pues, le dijo Josué, temed a Jehová y servirle con integridad, así como sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Servid a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y Josué dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso está en Josué 24, 14 al 15. Ser tibio, hermano, ser tibio es vivir una vida cristiana mediocre. ¿Me escucha? Es vivir una vida cristiana mediocre. Muchos cristianos de hoy en día que llevan el término cristiano yo diría que son así como el murciélago, que el murciélago no es pájaro ni es ratón. Se parece a un ratón, pero no es ratón. Se parece a un pájaro, pero no es un pájaro. Ahora, muchos cristianos no son mundanos declarados, ni son cristianos declarados. Y esa tibieza, hermano, se ha dejado sentir en muchos llamados cristianos hoy en este tiempo. Oraciones frías y muertas. Están en los servicios mirando el reloj y bostezando. Visitan la casa de Dios cuando quieren. Diezman cuando quieren. Y lo hacen quejándose de mala gana. Y otros no les gusta que hablen del diezmo y ofrenda, porque son tacaños para Dios. No les gusta a ellos ser liberal para Dios. No le hablan de Jesús, nuestro Salvador, a nadie. Mas se avergüenzan que descubran que son creyentes. En los días que se convoca ayuno en la iglesia, no se encuentran, ni mucho menos en los servicios de oración. Si participan en la iglesia, es muy poco. Participan de actividades mundanas, se toman sus tragos y se esconden donde nadie los vea o miren, para darle rienda suelta a los deseos carnales. Y el estribillo que tienen es: bueno, no hay que ser fanático en la vida cristiana. Ese es el estribillo. Y ese estado repulsivo a los ojos del Señor, hermano, es fatal. Es mejor ser frío o caliente, pero no tibio, dice el Señor. Usted no puede continuar así, hermano amado. Usted tiene que escoger hoy a quién quiere servir. Pues no se puede servir a dos señores, o al diablo o a Dios. En la época de Alejandro el Grande, se cuenta que un hombre fue llevado ante su presencia para ser juzgado, pues ese hombre había violado las leyes del imperio. Y Alejandro le preguntó al culpable: ¿cómo te llamas? Y el reo contestó: Alejandro, al igual que usted. Entonces Alejandro el Grande le dijo: bueno, ¿cambias de actitud o tienes que quitarte ese nombre? Porque es vergonzoso que tú lo lleves, porque es muy vergonzoso.
Hermano amado, si usted dice que es cristiano y no lo es, mejor quítese ese calificativo de cristiano, pues usted está deshonrando a Cristo Jesús y también deshonrando al cristianismo. Esa fue la primera queja. La segunda queja la encontramos en Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Ahí vemos que ellos decían, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El Señor les reprocha ese orgullo espiritual, esa autosuficiencia religiosa, o yo diría más bien esa arrogancia religiosa, de decir yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y yo quiero decirte algo, hermano amado, que es muy difícil tratar de ayudar a alguien que tiene un orgullo, una arrogancia espiritual. El orgullo dice, no tengo necesidad de nada. Así dice el orgulloso. De nadie. Yo puedo. Yo soy suficiente. Todos lo saben. No se les puede exhortar porque ellos tienen mucha experiencia y siempre tienen la razón en todo. No se les puede llevar la contraria en nada, porque ellos saben todo. Les agrada darle órdenes al pastor. El pastor tiene que muchas veces que someterse a ellos. Y si el pastor no se somete a ellos, lo quitan o se van de la iglesia o hacen una división en la iglesia. Les agrada que la gente se sometan a ellos, pero ellos no se someten a nadie. Les gusta dar órdenes, pero no les gusta que le den órdenes a ellos. Y muchas veces el orgullo vive de experiencias pasadas. Eso es precisamente el orgullo espiritual. Experiencias pasadas. De aquellos tiempos cuando Dios me usaba. De aquellos tiempos cuando yo predicaba la palabra. Pero la pregunta no es lo que usted hizo en el pasado o cómo Dios te utilizó en el pasado. La pregunta es cómo Dios te está usando hoy. Hable de hoy, las experiencias del hoy, no del ayer. El ayer es un pasado nada más, es del hoy. ¿Qué estás haciendo para Dios? Lo que Dios dice precisamente a los orgullosos o arrogantes espirituales es tremendo. El Señor les dice a los orgullosos, tú eres un desventurado o desdichado. Eres un miserable o menesteroso. En el griego es más bajo que pobre, un mendigo. Oro refinado en fuego debes comprar. Así le dice el Señor. Ese símbolo de pureza y disciplina. Si no hay santidad y si no hay disciplina, hermano, a ningún lado vamos. La iglesia tiene que tener pureza y tiene que ser disciplinada. De ahí viene la palabra discípulo. Y le dice el Señor desnudo. Tú eres un desnudo. El Señor le dice, te quiero poner la ropa de mi justicia, vestiduras blancas, porque la ropa de tu justicia, de lo que tú eres, da vergüenza. Son trapos sucios de inmundicia, porque el orgulloso, se cree que todo lo sabe y que todo lo puede y que no necesita absolutamente de nada. La tercera queja del Señor está en Apocalipsis 3:17
y les dice que eran ciegos. Esa es la tercera queja del Señor a esta iglesia, que padecía de una miopía espiritual. No eran ciegos en absoluto. De otro modo, el colirio de nada les hubiera aprovechado. Más bien era como corto de vistas. Eran miopes. Y la miopía es un defecto óptico caracterizado por la falta de visión de objetos distantes. Y yo creo, hermanos pastores, que lo que ellos tenían era una miopía con énfasis daltónico, de no poder distinguir muy bien los objetos distantes y no poder diferenciar los colores. El color rojo lo ven verde y el verde lo ven rojo. Estas personas, la persona no puede ver claramente su condición espiritual cuando tiene esa miopía daltónica. Cree estar bien cuando en realidad está mal. No puede distinguir entre lo bueno y lo malo. A lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Despreciar a un hermano para los que tienen daltonía, los que tienen problemas de miopía daltónica, despreciar a un hermano para ellos no es malo. Odiar a un hermano para ellos no es malo. Desprestigiar a un hermano para ellos no es malo. Calumniar a un hermano no es malo para ellos. Murmurar a un hermano no es malo. Andarse metiendo en la vida de los demás, para ellos no es malo. Hasta se ríen de lo que ellos comentan de otras personas. Juzgar a un hermano, para ellos no es malo. Guardar odio y rencor no es malo para ellos. Mentir no es malo para ellos, los que tienen miopía daltónica, porque no pueden diferenciar entre lo bueno y lo malo. Levantarse contra la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia, que es el pastor, para muchos no es malo. Dividir una iglesia para muchos no es malo, y eso es un pecado. Ser avaro y tacaño para la obra de Dios, para ellos no es malo. Mentir para recibir algún beneficio, para ellos no es malo. Para ellos lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y el Señor le dice a esta iglesia que unja sus ojos con colirio para que vea. Y solo, hermano amado, cuando el colirio del Espíritu Santo unge tus ojos del alma, puedes ver perfectamente tu miseria y puedes ver cómo eres. Tal como cuando Isaías, en el capítulo 6 del 1 al 7, cuando él contempló la gloria de Dios, pudo ver su inmundicia y dijo: yo he visto al Señor teniendo labios inmundos. Cuando la gloria de Dios, el Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones y nos miramos introspectivamente y no andamos mirando a los demás, sino a nosotros mismos, la unción del Espíritu Santo te va a decir qué tienes. Tus ojos espirituales serán abiertos. Pero hay gente que anda buscando rectitud en otros y ellos no son rectos. Eso no es de Dios. La cuarta queja del Señor está en Apocalipsis 3:19. Que ellos no eran celosos. Y el Señor les dice que sean celosos y que se arrepientan. Sean celosos y que se arrepientan. Y la palabra celo en hebreo es kinha. Y en griego celos, que es estar caliente, es entrar en ebullición.
Jesús, nuestro amado Salvador, sintió ese calor que lo puso a hervir rápidamente cuando vio a los mercaderes que vendían en el templo. Eso lo dice Juan 2, 13 al 17. Y él dijo, el celo de tu casa me consume. Sentir celo por las cosas del Señor, también como lo tuvo Fines, el hijo de Eleazar, el nieto del sacerdote Aarón. Se dice que el Señor se había enojado con Israel porque ellos se habían corrompido con las mujeres de Moab. Comían las comidas sacrificadas de sus dioses y adorando a Baal. Entonces dice que el celo de Jehová se encendió contra Israel. Y dice el relato de Números 25, 1 al 17, dice el relato que un israelita se llevó a la cama, a la alcoba, a una mujer madianita, a la vista de Moisés. Y Fines sintió celo por Jehová. Y dice que tomó una lanza y los mató. Y dice el relato sagrado de Números 25, 1 al 17, que se sintió complacido el Señor por lo que hizo Fines, por haber dado muerte a Zimri y a Cosbi. Y dijo Dios, Él ha hecho que se calme mi ira contra los israelitas, porque Él ha tenido el mismo celo que yo tengo por ellos. Dile a Fines que yo hago un pacto de paz con él y le entrego a él su descendencia y el sacerdocio porque tuvo celo por mí. Ahora, hermano, usted no va a tomar una espada y va a matar a la gente, no. Usted va a tomar la espada del Espíritu, gloria a Dios, que es la palabra de Dios. Y Dios está entregando su autoridad en manos de hombres que sientan celo por el Señor. Hombres con celo por Jehová, por la apostasía que hoy se está dando, hoy en día en las iglesias, hermanos amados, amado pueblo de Dios, abre tus ojos, hermano amado, ten celo por Dios. La mundanalidad que se ve hoy día en las iglesias, hombres con figuras cavernícolas, con ritmos sacrílegos y profanos, ocupando lugares sagrados y ministrando inmundicia en la iglesia por medio de la música. ¿Dónde están los Fines de hoy que puedan levantar la espada y traspasar con la espada que es la palabra de Dios? Y decir que los homosexuales no es bíblico, que Dios no se agrada de la homosexualidad. Y hoy en día hay muchas iglesias y misiones que ya están casando hombres con hombres. Eso es nefasto, hermano. Eso es apostasía. Levántese con la palabra de Dios como Fines y traspase por medio de la palabra de Dios. Pastores uniéndose en sagrado matrimonio a hombres con hombres, una blasfemia. Personas practicando toda clase de inmoralidad dentro de las congregaciones del Señor. Ministros que hacen cosas ocultas y que llevan la palabra a los púlpitos sembrando inmundicia. Eso es diabólico. Levántese usted como Fines con la palabra de Dios y traspase. Denuncie eso, que eso no es correcto. Fines. Los Fines, ¿dónde están los Fines de hoy? Los hombres que se levantan con autoridad de Dios, cojan la palabra, que es la palabra del Señor, y comiencen a traspasar. Sientan un vivo celo por el Señor, no importa que los odien, porque sí los van a odiar. Cuando usted comience a decir la verdad y a denunciar el pecado, van a decir que usted es una persona anticuada,
digan lo que diga, predique la palabra de Dios, traspase con la palabra de Dios. Que sientan esos hombres de Dios celo santo, como lo sintió también Elías. Ahí lo dice en Primera de Reyes 19, 9 al 10. Elías, cuando habían abandonado el pacto directamente de Dios, los hijos de Israel, Elías se levantó movido por el poder del Espíritu Santo, con el celo de Dios. Ahí lo dice la palabra bien clara. Sentir celo por los creyentes para que no sean arrastrados por falsos ministros con doctrinas falsas, con doctrinas de error. Que la iglesia sea celosa. La iglesia que espera al Señor debe ser celosa, hermano, de buenas obras, como dice Tito 2, 1 al 15. Celoso, celoso, celoso con usted mismo, celoso por las cosas del Señor. Y la quinta queja del Señor es que esta iglesia era sorda, era una sordera espiritual. Lo dice Apocalipsis 3, 20 al 22, sordera espiritual. La cera del pecado les había tapado los oídos. Jesús estaba tocando a la puerta, porque Él desea ser el Señor, Él desea ser el dueño, el amo de la vida de cada creyente. Pero nadie lo escuchaba. Mucho ruido mundanal. No se puede escuchar la voz del Señor. Se predican mensajes lindos con poder. Hay hombres de Dios en nuestro tiempo que predican mensajes de autoridad con poder. Dios hablando a su pueblo, pero nadie los quiere escuchar. Todo sigue igual. No hay cambios en la vida de nadie. Y dicen, qué bonito que estuvo el mensaje, pero no abren su corazón a Dios. Nada de eso, les resbala la palabra, como le resbala el agua al pato. Oír al Señor indica obediencia a su palabra, obediencia a su palabra, como dijo Juan el apóstol, capítulo 14, verso 21 al 23. Estos son precisamente, hermanos amados, escúcheme, pastor, son los últimos tiempos. Necesitamos primero vivir una vida ardiente en el Espíritu Santo. Segundo, necesitamos depender de Dios, unidos a Jesús y no depender de nosotros mismos. Tercero, permitir que el Espíritu Santo nos ilumine y unja nuestros ojos espirituales para ver nuestra condición, para ver nuestra indiferencia entre lo bueno y lo malo. Cuarto, que en esta época de tanta apostasía y mundanalidad podamos sentir un celo vivo contra aquellas cosas que traen reproche a la obra del Señor Jesucristo. Quinto, debemos de tener nuestros oídos afinados para escuchar la voz del Señor y obediencia a su palabra. El Señor hoy en día, en conclusión, hermano amado, no se puede servir a dos amos al mismo tiempo y quedar bien con ambos. El cristiano verdadero debe ser fiel al Señor, pertenecer al Señor, no servir al diablo y servir a Dios, porque Dios ama la sinceridad y Dios está llamando
hoy en día a hombres sinceros, a mujeres sinceras, que puedan estar en la fila de aquellos que levantan la bandera de la santidad y que repudian el pecado y la indiferencia contra Dios. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta noche, Señor, te pido con todo mi corazón que el poder de tu Santo Espíritu comience, Señor, a renovar la mente y la vida de cada cristiano. Que el poder tuyo, tu Santo Espíritu, comience a hacer un avivamiento en las iglesias. Señor, comenzando por tus líderes, tus siervos. Habla a los corazones de tus siervos de no tolerar más aquellas cosas que te ofenden. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.